Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, haciendo pruebas, probando cosas nuevas acá. No sé si se ha escuchado muy bien el audio, por favor me confirman. Voy a tratar de subir mi micrófono, creo que ahí está bien.
Bien, bienvenidos a una nueva sesión de expertos AICO, señores. Acá siempre haciendo cosas nuevas, testeando las cosas. Y bueno, pues en esta ocasión, señores, tenemos de invitado a un colega, a un profesional con una experiencia vasta en un tema que realmente es muy interesante. Lean Construction, pero sobre todo vamos a hablar ahora sobre la organización de equipos y cuáles son esas claves que nos van a ayudar a organizar y a construir estos equipos, ¿ok? Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Arcot, qué gusto, ¿cómo te va? Se escucha fuerte y claro. Gracias, querido Arcot. Dame un momentito que saco una captura de esto, que es algo que quiero reportar y lo guardo aquí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Rubén, buenas noches. Inge, está genial. Excelente. Gracias, gracias. Bien, a ver, voy a hacer la prueba nuevamente de la música. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no. Vamos a hacer lo siguiente. Directamente vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Marco Tapia desde Ecuador. Así que vamos a darle acceso a Marco. Muy buenas noches, querido Marco. ¿Cómo te encuentras? De un momentito. Ahí. Querido Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué Hola gusto Omar, ¿qué tenerte tal? acá. Qué gusto estar nuevamente en contacto, Y- aquí al aire, porque tras cámaras hemos estado en contacto algunas veces. sí, y tras el celular igual, Y qué ¿no? gusto también saludar a todos tus seguidores. Gracias, gracias. Acá se encuentra Kevin. Buenas noches, querido Kevin. ¿Cómo te va? Bueno, pues un aplauso aquí para nuestro buen amigo Marco que se nos une. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Bien, querido Marco, ¿cómo te encuentras? Tanto tiempo. Bueno, la última vez que hemos estado presentes así en cámaras ha sido en el último congreso que hicimos, ¿no? Sí, en el Congreso de Directores de Obra. Correcto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, el Congreso fue una experiencia muy chévere. Ese primer Congreso, la verdad, salió muy bien. Hubo muy buenas conferencias. Para mí fue un gusto el compartir con ustedes y con todos. En realidad, la, el cariño de la gente que asistió a las diferentes conferencias, a mi conferencia, hemos seguido en contacto. Ahí veo también algunos Sí, nombres sí. conocidos. También le envío un saludo a Kevin y otras personas que estoy viendo. Entonces, sí, mira, ha sido una oportunidad interesante incluso en estos eventos, en esta situación complicada en la que nos hemos visto inmersos en el mundo, pero lo interesante es que ha habido gracias a estas facilidades tecnológicas, hemos podido estrechar un poco más las relaciones entre diferentes países, entre diferentes profesionales, y ha sido más frecuente, que antes solía ser pocas veces al año. Correcto. Ahora, en cambio, estamos más cerca, a pesar de estas circunstancias. Así es. Buenísimo. Recientemente he visto que has participado también en el Congreso Lean Construction en México, ¿verdad? Sí, 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 sabes que he tenido el gusto de participar en algunos eventos en algunos países. He estado en México, en Colombia, en Claro. Perú, en Bolivia, y también en algunos eventos que han organizado aquí en el Ecuador, justamente difundiendo estos temas de Lean Construction, que más que simplemente metodologías o herramientas, es una nueva forma de ver el mundo, de ver Eh, todo en la vida. es- Y de hecho la tecnología y los enfoques de gestión, los temas BIM y todo tiene una línea de trabajo más colaborativo. Así es. Entonces, cuando empiezas a profundizar, a inmiscuirte en esto, empiezas a apasionarte y en realidad le ves la utilidad en todo, en todo. Entonces, siempre es un gusto el poder participar con otros colegas, ahora contigo en este momento y con la gente que nos sigue, para seguir contando, difundiendo un poco estos temas, contándonos experiencias, aciertos, errores, sí, porque de eso se aprende muchísimo Así también. es, así es. Muy bien, muy bien. A ver, excelente. Realmente muy buena introducción, querido Marco. Aquí vamos a seguir jugando. Bien, querido Marco, nos vas a hablar sobre las 3 claves para construir equipos Lean. A ver, coméntanos un poco más a qué se refiere este tema, qué es lo que vamos a ver hoy día. Mira, bueno, quiero compartirles este tema de 3 claves.
sobre todo por el tema del tiempo, porque si no nos vamos hasta las 15 de la Así es. mañana. Pero en realidad, para concretar un poco en las que yo considero en función de la experiencia que he tenido, cuáles son las tres principales claves. Hay otros elementos también que se pueden ir sumando. Si tenemos un poco de tiempo, podemos ir comentando estas, pero los desafíos que tenemos en las organizaciones en general, no solo en la construcción, pero claro, incluso un poco más en la construcción por las características que tiene nuestra industria. Los desafíos que tenemos son bastante importantes en el entorno tan volátil e incierto que tenemos hoy en los mercados. Eso hace que los desafíos sean importantes, ¿sí? Tenemos importantes desafíos. Y esos desafíos no los podemos afrontar solos, ¿sí? Tenemos que afrontarlo juntos, en equipos. Exacto. Y en realidad los enfoques de trabajo Lean, que es algo en lo que estoy bastante involucrado, nos dan algunas orientaciones que nos permiten justamente a través de ese trabajo colaborativo, o sea, lograr colaborar de mejor forma para afrontar estos desafíos que tenemos a nivel general en nuestras organizaciones. Ahora, estos desafíos de colaboración implican justamente el conectarnos no solo desde las herramientas, sino que tiene que ver con mentalidad. Recuerdo y hago referencia a una charla que tuvimos contigo también en esa época de congreso, el tema de mentalidad, o sea, cómo trabajamos desde la mentalidad, ¿sí? Porque para colaborar hay que confiar. Yo colaboro con las personas en quienes confío, y el tema de la confianza no se logra por arte de magia. Entonces, nosotros en nuestras profesiones, ingeniería, arquitectura, que nuestra formación es desde la ciencia dura, ¿no es cierto? Sí. Estudiamos mucho matemáticas y todo este tipo de cosas. Por momentos en la facultad se olvidan de otros temas de comunicación y temas humanos que jamás nos enseñaron, o por lo menos a mí no me enseñaron, o tal vez falté a clases cuando estaban enseñando eso. No, es que tú estabas hace mucho tiempo atrás y ya luego se ha ido implementando, Marco. Qué bueno, me imagino que sí. No, sí, buenísimo. Entonces, claro, es importante tomar en consideración estos elementos que yo te digo que cuando salí a mi vida profesional, las personas con las que trabajaba, que eran profesionales de mucha experiencia, pero que tampoco manejaban este tipo de criterios, no me lo transmitieron tampoco, y al equipo de profesionales con los que estábamos no me lo transmitieron. Entonces, ya en el desarrollo de los proyectos y de los negocios, me fui dando cuenta a principio solo en base a experiencia, hasta que sí hubo un momento en el que tuve un mentor que me dijo, mira, para que el trabajo en equipo funcione, estas son las claves. Entonces, a partir de que puse en práctica este tipo de criterios, los resultados han sido mejores. Entonces, quiero compartirles cuáles son esos 3 puntos. Excelente, estoy deseoso de escucharlos y también de hacerte algunas consultas sobre el tema, porque, bueno, pues quiero aprender también de tu experiencia y cómo sobrellevar todo esto, ¿no? Querido Marco, ¿tienes algo preparado para nosotros? Sí, unas poquitas láminas que seguramente cuando lo vean va a parecer un poco obvio, pero sí les invito a la reflexión y a que tomemos en cuenta estos 3 puntos, porque aunque muchas veces parece obvio, no lo es tanto. Excelente, querido Marco. Entonces, bueno, cuando quieras, ya tenemos compartida la pantalla acá para el público. Mientras voy dando la bienvenida a Sol. ¿Qué tal, Sol? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Vladimir, ¿qué tal? Qué gusto tenerte nuevamente acá. Jorge Luis, qué gusto estar teniéndote acá nuevamente. Bien, querido Marco, cuando gustes. Perfecto. Déjame. Creo que ahí ya estoy compartiendo. Sí, perfecto. Pantalla. Ya estás con la pantalla compartida. Perfecto. Entonces, voy adelante. Bueno, inicialmente, para quienes no están muy familiarizados con el término, de manera cortita, les resumo qué es esto de Lean, ¿sí? Porque en muchas ocasiones no se tiene mucha claridad. Hay quienes me dicen, bueno, pero ¿qué es Lean? ¿Qué relación tiene con el agilismo?
cuál es la relación con la gestión de proyectos. Hay mucha gente que no tiene claro qué es y me ha dicho, no, yo hago Lean desde hace muchos años, pero cuando uno indaga un poquito más, en realidad no tiene mucha idea de lo que se trata. Al final, Lean es un concepto, ¿sí?, que implica tres vértices, tres elementos importantes. Uno que es el tema de filosofía, otro que es el tema de herramientas, que es lo que nos permite aterrizar los conceptos, y un tercer vértice es la cultura, ¿sí? Una cultura que nos permite llevar todo este concepto a largo plazo, que es lo que queremos, ¿sí? Tener una cultura Lean, y por eso vamos a escuchar en muchas ocasiones estos temas de la cultura Lean, cómo adquiero una cultura Lean. Esta filosofía, que es uno de los vértices, ¿sí? Esta filosofía lo que hace es proyectarnos a futuro, a mediano y largo plazo, de hecho, principalmente a largo plazo. Lo que hace es proyectarnos a largo plazo con un enfoque de maximizar la entrega de valor a nuestros clientes, ¿sí? Maximizar la entrega de valor a nuestros clientes. Y eso lo hace a partir de algunos principios, ¿sí?, que vamos a comentar más adelante, pero lo hace a partir de algunos principios y a través de estrategias para minimizar, o sea, llevar al mínimo los desperdicios, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con Lean a través de un proceso de mejora continua todo el tiempo, en todo momento y por todas las personas involucradas en nuestro proyecto, en nuestra empresa, en nuestra obra, en cualquier ámbito, ¿sí? Lo que buscamos justamente es minimizar estos desperdicios que nos lleven a lograr ese máximo de entrega de valor. Eso digamos que en general, ¿sí? Ese es el foco general que tiene Lean. Entonces, claro, cuando la gente escucha Lean, muchas veces la traducción de Lean y en nuestra industria, Lean Construction, la traducción es construcción esbelta o construcción magra o construcción sin pérdidas. Entonces, cuando la gente oye construcción sin pérdidas, se acerca a Lean y dice, yo quiero hacer Lean, ¿sí? Pero claro, las personas escuchan más o menos de lo que se trata Lean y se acercan a Lean. ¿Por qué se acercan a Lean? Se acercan porque normalmente han escuchado que con Lean puedo cumplir mis plazos, ¿sí?, los plazos de mis proyectos, puedo reducir costos, puedo aumentar la productividad. Algunos incluso hablan de trabajar menos horas, ¿sí?, porque cuando empezamos ya a implementar y empezamos a adquirir la cultura, entonces trabajamos con mayor eficiencia, ¿sí? Ya no desperdiciamos tiempo, ya reducimos muchísimo desperdicio, entonces trabajamos menos horas, e incluso el tema de disfrutar el trabajo, ¿sí? En empresas donde hemos implementado, normalmente lo que hacemos no es una implementación completa, sino que vamos haciéndolo paso a paso. Entonces empezamos con ciertos proyectos y los proyectos que no están trabajando con este enfoque dicen, yo también quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque en el otro proyecto se nota que están disfrutando más del trabajo, ¿sí? Porque en realidad ya los equipos se van construyendo y trabajan de manera colaborativamente, ya no hay tanto choque. Como yo suelo decir, ya me muevo del espacio de conflicto en el que se convierten muchas veces nuestros proyectos, me muevo hacia un espacio de colaboración. Entonces, obviamente voy a disfrutar más del trabajo, ¿sí? E incluso personas que me dicen, Marco, ¿es cierto que Lean se puede aplicar a otros ámbitos de la vida? Sí, sí, porque es el mismo enfoque. ¿Cómo voy a entregar el máximo valor a mi cliente? Y en todo caso, esa máxima entrega de valor, el cliente puede ser incluso cliente interno dentro de nuestra empresa, a quien yo le entrego mi servicio, le entrego el producto de mi trabajo, ¿sí? Pero lo hago con esa idea de entregarle lo mejor, ¿sí? De entregarle el máximo valor. Ahora, claro, esto es lo que buscamos, ¿sí? Y eso es lo que en esta imagen en la que he tratado de mostrar un esquema de iceberg, ¿sí? Lo que busco es esto, y esto es lo que se ve, y esto es lo que se ve, pero hay muchas cosas debajo que es importante trabajar, y la pregunta es ¿cómo? Entonces, ¿cómo logro cumplir plazos, reducir costos, aumentar productividad, trabajar menos horas, disfrutar del trabajo? ¿Cómo lo logro? Y ahí es donde viene el tema de empezar por nuestra mentalidad, por nuestro pensamiento. Es un tema de, por eso muchos hablan, incluso Lean es una filosofía. Filosofía sí, claro, no únicamente filosofía, porque hay que aterrizar esa filosofía a herramientas concretas para obtener resultados concretos. Sin embargo, sí tiene una parte de filosofía. Y ese tema es el que quiero compartirles también para lograrlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos esto que vimos en la lámina anterior, lo que normalmente tenemos, y no solo en nuestra industria, en todas partes, ¿sí? En todas partes. Cuando nosotros queremos tener un resultado, normalmente nos llueven ofertas
en las que nos plantean de que esto se puede conseguir de manera fácil y rápida, ¿sí? Las cosas se pueden conseguir fácil y rápido. Quiero bajar de peso, toma esto y en un mes bajas de peso, ¿sí? Quiero, no sé, mejorar mi estado físico, hacerme una persona más musculosa, tómate esto, sigue este plan y en 3 meses vas a ver los resultados. Pero la verdad es que no se consigue con resultados rápidos. Todos tienen esa pastillita mágica, ¿sí? Que te ofrece resultados rápidos. Pero lo que es importante es cambiar la mentalidad de resultados rápidos, porque los mejores resultados se obtienen a partir de procesos naturales, ¿sí? Procesos que están muy alineados a la naturaleza, lo que pasa en la naturaleza, ¿sí? Si yo procuro obtener resultados rápidos cuando siembro, ¿no es cierto? Entonces, los agricultores saben que primero tienen que sembrar, luego tienen que regar, tienen que cuidar, ¿no es cierto? Tienen que desbrozar. Y con ese cuidado permanente y con mucha dedicación, tiempo después, meses después, años después, en muchos casos, van a poder cosechar el fruto de ese trabajo y obviamente un fruto de calidad. Si yo quiero hacerlo de manera acelerada, los resultados no van a ser buenos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es fortalecer nuestra capacidad de ver las cosas a futuro, de esperar los resultados a futuro. Lo que nos pasaba a algunas personas que tenemos ya algunos años más, es que cuando en la televisión, ¿sí? En la televisión, cuando nosotros veíamos una serie, veíamos un capítulo de la serie y luego teníamos que esperar hasta el siguiente día para ver qué iba a pasar, ¿sí? O en muchos casos incluso hasta la semana siguiente, el sábado siguiente, para ver qué iba a pasar. Hoy no. Hoy tenemos plataformas como Netflix en la que yo veo una serie y si quiero ver el siguiente capítulo veo y si me quiero amanecer me termino la serie, ¿no es cierto? Pero eso lo que hace es que nosotros no tengamos paciencia. Y eso es algo que tenemos que desarrollar, porque los mejores resultados se dan con paciencia. Entonces, por eso yo digo que el modo en el que vemos el problema suele ser el problema, ¿sí? El modo en el que vemos el problema es el problema, porque queremos resultados así, con un chasquido de dedos, ¿sí? Así como cuando en Google ponemos una duda y se dispara la respuesta y tenemos miles de opciones para revisar. Bueno, antiguamente la gente tenía que ir a una biblioteca, hacer un proceso muy engorroso, ¿sí? Para sacar un libro y empezar a revisar la información. Ahora con Google es instantáneo y es muy positivo, ¿sí? Eso nos ayuda muchísimo, pero, insisto, tenemos que fortalecer algunas habilidades, ¿sí? Algunas habilidades incluso emocionales para conseguir los mejores resultados, porque al final las cosas las conseguimos a través de las personas. Por eso quiero contarles una historia también que tenemos me parece que es interesante para, para avanzar en esto que les estoy compartiendo. Este es el cuento de la águila huérfana, de el águila huérfana. Y cuenta la historia de que había una persona en Norteamérica, ¿sí? Encontró cerca de su granja, encontró un huevo de águila, ¿sí? Que había estado abandonada. Seguramente su madre murió, estaba totalmente abandonada. Entonces él tomó el huevito del águila y la llevó a su granja y puso ese huevo junto a varios huevos de gallina que tenía él, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, con suerte una de las gallinas también empolla ese huevo de águila y con suerte nace. Veamos qué pasa. A la final, en realidad es que tuvo la suerte de que una gallina empolló a ese huevito de águila y el águila nació. Entonces esta águila nació y nació rodeado de pollitos y de gallinas y fue creciendo en ese entorno. Y en ese entorno, en un momento determinado, ¿sí? Cuando ella estaba un poquito más grandecita, estaba ahí estaba afuera con el resto de hermanastras, digámoslo así, hermanas para ella, estaba picando maíz. Y mientras picaba maíz, aparece un águila a lo alto, volando, despliega sus alas, con sus alas desplegadas y volaba en todo lo alto y se le veía toda majestuosa, ¿no es cierto? Y esta águila mira hacia arriba, le ve y dice, yo daría la vida, daría mi vida por poder volar como esa águila, ¿sí? ¿Cuál es la lección de esto? Que muchas veces nosotros
permitimos que muchas ideas de nuestro entorno llenen nuestra cabeza de incapacidad, ¿sí? Y nos hace sentir que nosotros no podemos hacer las cosas. Y esa es una de las cosas que tenemos que procurar cambiar. Porque muchos de nosotros podemos ser águilas, pero que estamos rodeados de gallinas y de pollitos, ¿no es cierto? Y que nos llenan con ideas y en realidad nos cortan las alas y no nos permiten volar lo alto que podríamos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente son limitaciones que cada uno tiene. Y pasa en nuestro sector en la construcción, ¿sí? Que en muchas ocasiones hay personas que tienen cortadas sus alas y que nos dicen, no, pero si en la construcción esto se ha hecho durante años, yo he trabajado 20, 30, 40 años de la misma forma y no me ha ido mal, ¿sí? He estado picando maíz y no me ha ido mal, o sea, he sobrevivido, estoy bien, me siento bien, sí, pero podemos hacer las cosas diferentes, podemos conseguir mejores cosas, podemos ser más productivos. Y más productivos no solo desde una perspectiva, muchas veces la palabra productividad, hay quienes le suena mal, le suena a sacrificio, a esfuerzo, a estar sudando la gota gorda, ¿no es cierto? Pero en realidad productividad se refiere a utilizar con eficiencia nuestros recursos. Y uno de esos recursos es el tiempo. Entonces, si yo utilizo con eficiencia mi recurso tiempo, además de los demás recursos, yo voy a tener más tiempo también para compartir con mi familia, con mis amigos, conmigo mismo, ¿sí? Ser más productivo. Pero para eso tengo que desplegar mis alas, tengo que sacarme ideas de mi cabeza, ¿sí? Y empezar a hacer las cosas diferentes. Entonces, eso es lo que necesitamos como constructores, ¿sí? En nuestra industria y también esto aplica a varias industrias. Entonces, esto básicamente es lo primero que tenemos que hacer, trabajar en nosotros mismos para liberarnos de este tipo de ideas que lo único que hacen es tenernos clavados en la tierra y no poder volar hacia los objetivos que nosotros nos planteemos, ¿sí? Y hacerlo también en conjunto con los demás. Entonces, dicho esto, quiero compartirles lo que en mi experiencia son 3 claves importantísimas que debemos tomar en cuenta para conseguir mejores resultados cuando abordamos un equipo de trabajo con este enfoque Lean, ¿sí? De entregar el máximo valor con estrategias de minimización de desperdicios en todos los ámbitos de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestros proyectos, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 claves fundamentales? Entonces, la primera clave, ¿cuál es la primera clave? La primera clave tiene que ver con la visión, ¿sí? Uno de los principios Lean es tener una filosofía, un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento a largo plazo, y ahí hablamos de la visión, ¿sí? Una visión a largo plazo, tener un pensamiento a largo plazo y tomar decisiones en función de ese largo plazo por sobre los resultados económicos, incluso financieros de corto plazo. No enfocarnos únicamente por positivo y necesario o necesarios que sean los resultados económicos, no nos fijemos solo en eso, sino que nos fijemos en decisiones que nos lleven a tener un largo plazo positivo, que nos lleve a las metas que nos ponemos. Entonces, esa visión a largo plazo es la primera clave y sobre todo que sea conjunta, ¿sí? Una visión compartida. Y esto es el nombre y el apellido, no solo es una visión. Cuando hablamos de una visión, y ustedes van a oír en muchos espacios lo importante de la visión, lo importante de tener una meta, ¿sí? No existen vientos favorables para quien no sabe a dónde va. Tener una meta, una visión clara a futuro es importantísimo, pero cuando estoy hablando de mi proyecto, cuando estoy hablando de mi organización, cuando estoy hablando de mi equipo, estoy hablando de una visión conjunta. Porque cuando no tenemos una visión compartida entre todos, cada uno va a remar para su lado. Y aquí, ¿qué es lo fundamental? Que nosotros no asumamos que esa visión es compartida. Debe estar absolutamente claro. No debemos simplemente asumir que estamos de acuerdo todos en la visión, ¿sí? Como equipo. Entonces, esa visión tiene que ser transmitida en cada momento y, de hecho, desde el principio, la clave es tener esta visión compartida, ¿sí? Y cuando compartimos esa visión, entonces vamos a avanzar
vamos a remar todos en la misma dirección, ¿sí? Y así es como también vamos a llegar de mejor forma, a llegar de manera más eficiente, ¿sí? Si nosotros recordamos, o si no lo han visto, les invito a ver, en YouTube se puede encontrar también, pero había un reto que pusieron hace muchos años, se llamaba el reto del marshmallow, ¿sí? En el que a los niños les daban un marshmallow y les decían, si tú esperas 10 minutos con este marshmallow ahí sin comértelo, yo regreso en 10 minutos y te doy otro y te puedes comer los dos, ¿sí? Esto lo que significa es en qué medida yo puedo postergar, ¿sí? Esa, ese resultado, ¿sí? Ese premio. ¿Cómo puedo yo como persona, ¿sí? Esperar con paciencia para recibir un premio futuro, ¿de acuerdo? Entonces, este experimento, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron con el foco, porque luego les dieron seguimiento a estos niños y veían los resultados que tenían más adelante en sus vidas. Y se daban cuenta que los niños que lograron esperar esa gratificación, ¿sí? Dos marshmallows en lugar de uno, los que esperaron esos 10 minutos, luego tenían mejores resultados en la vida. Hubo otros niños que en cuanto el adulto salía por la puerta, de inmediato cogían el marshmallow y se lo comían, ¿sí? Se lo comían. A diferencia de otros niños que esperaron. Este niño que ustedes ven en la imagen es uno de los que esperó. Entonces ahí vemos el rostro de él desesperado, ¿no es cierto? Olía el marshmallow, se daba las vueltas porque uno de los requisitos es que tenía que permanecer sentado. Entonces él miraba, pero no podía comérselo. Esperó y después de los 10 minutos, y otros pocos niños también, les pusieron el otro y pudieron disfrutar de un mejor resultado. Eso es lo que tenemos que fortalecer también nosotros, ¿sí? Si nosotros queremos entrar con las nuevas tecnologías, los nuevos métodos que están difundiéndose mucho, esta innovación, Lean Construction, BIM, los modelos BIM y demás, pero queremos resultados para mañana, no van a ser tan ricos como serían si nosotros tenemos esta visión a largo plazo, ¿sí? Si no nos enfocamos en ese largo plazo, porque así es como vamos a tener mejores resultados. En lo económico, quien ahorra e invierte y no se gasta todo en cuanto lo recibe, es quien tiene mejores resultados a futuro. Entonces, tener una visión a largo plazo y que esta visión sea compartida. Cuando sumamos a esto, y ahí para sumar algunos elementos también, con esta visión también se suman el tema de valores. Tanto si yo estoy trabajando en mi propia empresa o si yo estoy trabajando en otra empresa, hoy los profesionales, ¿sí? Hoy los profesionales buscan alinearse, buscan sumarse a un propósito, ¿sí? Los jóvenes de hoy no simplemente dicen, bueno, o sea, con que me paguen, yo voy, ¿sí? No, cada vez es menos. Si todavía hay, cada vez es menos. Los jóvenes quieren sumarse a un propósito. Entonces tenemos que unirnos tenemos que transmitir esa visión compartida, ¿sí? Y esos valores compartidos, porque cuando nosotros estamos en un bote remando hacia una visión compartida y con unos valores que compartimos, ¿sí? El tema económico pasa a un segundo plano. No significa que no sea importante, pero no pasa a ser la prioridad, ¿sí? Porque estamos satisfechos de que estamos remando juntos hacia un propósito compartido. Entonces, por eso es muy importante el tema de tener clara esa visión, ¿sí? Con esa visión incluso podemos administrar mejor el estrés, administramos mejor el estrés, ya no nos angustiamos tanto, ¿sí? Y podemos manejar mejor las situaciones. Segunda clave, ¿sí? La primera, visión compartida y valores. Visión compartida y valores. La segunda clave, una vez que tenemos claro nuestro norte, sabemos a dónde vamos a ir, ¿sí? Que sabemos cuál es la meta, estamos de acuerdo todos, ok, nos vamos hacia allá. Tenemos que preguntarnos del cómo. Y cuando hablamos del cómo, hablamos de la estrategia, ¿sí? Debemos definir un camino, una ruta, ¿sí? ¿Por dónde vamos a llegar a ese camino, a ese destino? ¿Por dónde vamos a llegar a ese destino? Y tenemos que establecer una estrategia, debemos establecer un plan, ¿sí? Entonces, este rumbo estratégico que, de igual forma, cuando hablamos en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, tanto de negocio, familiares, de todo tipo, debemos tener una estrategia, un plan, ¿no es cierto?, para llegar a ese objetivo. Y cuando hablamos de Lean, porque les estoy compartiendo yo el tema de equipos Lean, cuando hablamos de Lean, definitivamente un requisito es nuevamente que sea compartido, ¿sí? Que sea a partir de la colaboración de todos
los actores, todos los participantes en el proyecto, ¿sí? En el proyecto. Entonces, la segunda clave sería tener un rumbo estratégico compartido, en conjunto, acordado, ¿sí? Un plan común. Y esto lo vamos a ver en las diferentes herramientas. Cuando nosotros vemos distintas herramientas, nosotros trabajamos la técnica de las 5 S, una de esas herramientas, ¿sí? Ese trabajo se lo planifica en conjunto. Cuando nosotros hablamos del Value Stream Mapping, el mapa de flujo de valor, ese mapa de flujo de valor, ¿sí? Nos organizamos en un área de la empresa y elaboramos ese mapa como de manera colaborativa, ¿sí? Nosotros hablamos de la otra herramienta, Last Planner System, esta herramienta para gestión de la productividad y de la incertidumbre en proyectos. ¿Cómo lo trabajamos? De manera colaborativa, ¿sí? Por eso también, hoy por hoy, muchas personas, yo me incluyo, hablamos de que BIM es un concepto que también tiene un foco fuerte, un foco muy intenso de trabajo colaborativo, ¿sí? Porque ya no es cada quien haciendo su trabajo por su lado y viendo luego cómo se suma, no. Ahora los entornos digitales nos permiten también trabajar colaborativamente. Entonces, la segunda clave es un plan común, plan colaborativo, ¿sí? Hacemos un plan en conjunto. Sí, vamos a discrepar, vamos a tener diferencias, vamos a sumar ideas, eso enriquece, ese debate enriquece nuestro plan, ¿sí? Si tenemos, lo interesante de nuestros proyectos en la construcción es que tal vez nosotros en la formación, yo soy ingeniero civil y yo me formé con ingenieros civiles, mis profesores eran ingenieros civiles, nos formaban para ser ingenieros civiles, entre todos, incluso a veces con discrepancias como todo, pero hacer ingenieros civiles era menos, seguramente lo mismo es, o un poco menos en arquitectura o demás, pero cuando salimos a la vida profesional y salimos a los proyectos, en un proyecto hay ingenieros civiles, ingenieros ambientales, arquitectos, diseñadores, geotécnicos, economistas, abogados, o sea, en un proyecto tenemos una variedad de formas de pensar, de criterios, y eso enriquece el debate. Pero de eso tenemos que lograr puntos en común para hacer un plan que nos lleve a esa visión compartida, ¿sí? Entonces, visión común, visión compartida, ¿sí? Visión compartida, tenemos que compartir esa visión y hacer un plan colaborativo para que nos lleve también a tener un plan común y que nos lleve de manera más eficiente a estos resultados, ¿sí? Segunda clave, y no se olviden el eje de la colaboración, ¿sí? De hacerlo en conjunto, de hacerlo con la participación de todos. Y la tercera clave, ¿sí? Que la voy a mencionar en tercer lugar, un poco por el orden en el que quería contarles, pero yo personalmente pienso que es la número 1, ¿sí? Debemos de empezar por ahí. La clave, bueno, esta es una frase que escuché en algún momento de Warren Buffett con respecto a los planes, ¿sí? La importancia que tiene un plan. Cuando nosotros trabajamos un plan, esto nos ayuda a tener mejores resultados. No necesitamos ser unos genios. Hay quienes tal vez piensan que son tan genios que no necesitan planificar. Bueno, pero Warren Buffett con una frase un poquito fuerte, pero ahí nos explica la importancia que tiene el elaborar un plan y que yo les insisto que sea colaborativo, ¿sí? Porque muchas veces tendemos a que ese plan lo haga una persona o un reducido grupo de personas y los demás simplemente son ejecutores. Deben participar quienes van a poner en ejecución el proyecto. Y lo que les decía, la tercera clave, y que para mí es el punto principal, es el liderazgo, ¿sí? El liderazgo es fundamental para llevar adelante a los equipos. Y cuando nosotros estamos hablando de Lean, tiene una relevancia muy importante. En la construcción venimos de una escuela, por llamarla de alguna forma, una escuela en la que ha sido característico un tanto la dirección, ¿sí? Llamémosle liderazgo, ¿sí? Llamémosle liderazgo por un momento, pero un estilo de liderazgo en cierta medida autoritario, ¿sí? Con muchos tintes autoritarios, porque en la construcción nos hemos manejado con organizaciones muy verticales en cierta medida. Y yo me he encontrado en varios proyectos con muy buenos profesionales, pero que cargan están acostumbrados a cargar con toda la responsabilidad del proyecto a partir de que
Ellos dicen qué se hace y qué no se hace, ellos toman todas las decisiones, ellos dan las órdenes, ¿no es cierto? Y los demás miembros del equipo básicamente pasan a ser simplemente ejecutores, pero en un sentido de mover las manos, por decir, ¿sí? Lo que diga el jefe, lo que diga el jefe. Y ahí desperdiciamos, es una de las fuentes de desperdicio, Lean, el tema del desperdicio de talento. Desperdiciamos el talento de nuestro equipo, ¿sí? Porque simplemente no nos apoyamos de su inteligencia, de su experiencia, de su capacidad, ¿sí? De todo el equipo, de sus criterios. Entonces es muy vertical. Necesitamos liderazgos que permitan el empoderamiento del equipo, ¿sí? Que permitan el empoderamiento del equipo. O sea, que entregarles poder. Ese es el empoderamiento. Que el líder entregue poder con responsabilidad, ¿sí? Y que también el miembro del equipo asuma esa responsabilidad y que tome ese poder para tomar decisiones y tomar acción. Entonces, cada vez el entorno de los negocios, el entorno de los proyectos es más complejo, como les decía, es más complejo. Entonces, necesitamos de un liderazgo que permita que se despliegue el talento de todo el equipo. Y este liderazgo tiene varios niveles. Nosotros trabajamos el liderazgo desde el ámbito personal, porque no solo líder es la persona que está arriba tomando las decisiones, sino que debe ser un liderazgo desde el liderazgo personal, ¿sí? Liderazgo personal, interpersonal, gerencial y organizacional. Dependiendo el lugar donde estés en tu organización, debes de ejercer el liderazgo que te corresponda, ¿sí? Puede ser que tu liderazgo sea básicamente un liderazgo personal, que es un gran desafío. No estamos hablando de palabras menores, ¿sí? Tomar el control, tomar la responsabilidad de lo que haces es un gran desafío que no todas las personas lo asumen, ¿no es cierto?, con esa entereza. Entonces, debemos avanzar en estos niveles de liderazgo. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Si nosotros trabajamos en una organización, que nosotros podemos tener mucha formación técnica, muchísima formación técnica, pero vamos a tener un techo en la organización si no desarrollamos nuestras habilidades de liderazgo. Quienes no tienen límites en el ascenso dentro de una organización son quienes tienen la capacidad de manejar equipos. Y entre más manejen estos equipos más grandes manejen, más pueden crecer en una organización, ¿sí? El gerente de una empresa, el gerente de una pequeña empresa maneja pocas personas, el gerente de una gran corporación maneja muchísimas personas. Es una gran responsabilidad, es un liderazgo gerencial y organizacional. Entonces, mientras más desarrollemos esas habilidades de liderazgo, más vamos a crecer en la organización. ¿Por qué? Mejores resultados y más sostenidos resultados vamos a tener en nuestros proyectos. Entonces, esas son las tres claves, ¿sí? Que, claro, esto podemos profundizarlo muchísimo, pero sí quiero dejarles con estas tres ideas que son muy importantes, ¿sí? Y cerrar, para ir cerrando, contarles esta historia de ¿por qué este grupo de aves vuelan en B? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿por qué vuelan en B? Porque ellas se han dado cuenta de que el movimiento de sus alas, ¿sí? Ese movimiento de sus alas crea un espacio que hace que las aves que vienen atrás prácticamente van surfeando, ¿sí? O sea, no necesitan consumir mucha energía también batiendo sus alas para lograr avanzar hacia su destino, ¿sí? Son aves que vuelan desde Canadá hacia Sudamérica. Entonces luego se van alternando, ¿sí? El ave que está adelante luego se mueve hacia atrás y viene la siguiente, toma la posta y así pueden avanzar muchísimas millas de vuelo, ¿no es cierto?, hasta llegar a Sudamérica. Ellas han entendido con mucha claridad de lo que se trata el trabajo colaborativo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros proyectos, por pequeños que sean, ¿sí? Porque solo juntos, ¿sí? Si volamos juntos, llegamos más lejos utilizando menos recursos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, solo puedo llegar más rápido, pero si estamos juntos, llegamos más lejos. Y ese es de largo plazo. Eso es pensar a largo plazo, llegar más lejos, porque juntos podemos llegar más lejos, ¿sí? Entonces, claro, vuelvo a la primera lámina. Nosotros queremos cumplir plazos, ojalá incluso entregar nuestros proyectos antes, reducir costos, aumentar nuestra productividad, trabajar menos horas, disfrutar del trabajo, ¿ok?
lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Lo que tenemos que trabajar internamente nosotros es nuestro liderazgo, y un liderazgo basado en el respeto por la gente, ¿sí? Un pensamiento a largo plazo, y eso implica paciencia, eso implica enfoque, eso implica compromiso con ese largo plazo, ¿sí? Para no empezar a desviarnos ante la primer marshmallow que nos ponen, nos desviamos. No, el pensamiento a largo plazo implica compromiso, implica generar los procesos correctos. Estos procesos correctos nos van a dar los resultados que queremos, y una disciplina que genere hábitos, ¿sí? Una disciplina que genere hábitos. Esto es, como yo les decía, cómo tener una mejor salud, ¿sí? En lugar de tomarme la pastilla que no me va a mejorar mi salud, lo que debo hacer es alimentarme más sano, ¿sí? Me alimento más sano. Pero si me alimento más sano un día, 2 días, 3 días y quiero obtener resultados inmediatos frente al espejo, estoy equivocado. Esto es un tema de consistencia, ¿sí? No es un tema, no es un tema necesariamente de trabajo duro, sino de trabajo consistente. Es mejor que hacer 8 horas de gimnasio en un día, hacer 20 minutos diarios, ¿sí? Pero de manera consistente. Eso nos va a dar mejores resultados. Entonces, la invitación que yo les doy es a que nos pongamos metas a largo plazo, ¿sí? Tracemos un plan y fortalezcamos ese liderazgo que nos ayuda a manejar con disciplina y a construir nuevos hábitos que nos lleven a tener mejores resultados. Eso es lo que quería compartirles. Creo que me fui un poquito de tiempo. Excelente, excelente, Marco, muy buena, Omar, muy buena. bueno, Genial, qué puntos más interesantes los que has tocado, la verdad que bastante concretizado con los ejemplos que diste, la verdad que está muy, muy bien llegados y creo que realmente son muy, muy importantes a la hora de construir estos equipos, ¿verdad? Importantísimo, Marco, muy bien, felicidades. A ver, a los participantes, por favor, si tienen consultas, dudas, preguntas para Marco, ahora es el momento. Mientras tanto, yo voy a empezar con una consulta, Marco. A ver, en el sí, rol, recuerdo años atrás donde uno empieza a conocer estas nuevas metodologías, filosofías de trabajo, ¿verdad? Una de ellas, Lean. Yo como profesional joven que quiero implementar esto en un proyecto, en una empresa, ¿qué me recomiendas para hacer? ¿Cómo debería empezar cuando mi gerente, mi jefe, mis contratistas no saben nada de nada? ¿Qué camino debería tomar, querido Marco? mira, Omar, muy buena pregunta, porque sabes que muchas personas se preguntan lo mismo. Hay quienes me han dicho, Marco, tú dices que es muy importante el liderazgo, ¿sí? Pero si mi líder, si mi gerente no quiere hacerlo, Correcto. ¿cómo hago? Ok, como yo les decía, de ahí la importancia del pensamiento a largo plazo, ¿sí? Del pensamiento a largo plazo. Y les cuento un poco algunas ideas, e incluso les voy a transmitir algunos ejemplos que sucedieron. Un ejemplo, por tema de tiempo, para más bien dar oportunidad a más preguntas. Pero yo les recomendaría que vayan con herramientas concretas, ¿sí? Herramientas concretas, por ejemplo, puede ser revisen el tema de la técnica de las 5 S, ¿sí? Perdón. Esta técnica de las 5 S lo que nos permite es poner en orden nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Lo ponemos en orden, lo estandarizamos y mantenemos en orden nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Este tema de aplicar las 5 S en mi espacio de trabajo, si yo estoy en un espacio de oficina, ¿sí? Entonces, en mi oficina, yo aplico la técnica de las 5 S y eso les va a permitir trabajar con mayor eficiencia, ¿sí? Esa es una forma. Incluso si yo trabajo en obra, ¿sí? Yo tengo un frente, este frente es el que me asignaron, ok, mi frente de obra voy a trabajarlo con la técnica de las 5 S, entonces voy a mantener siempre mi espacio en orden, mi espacio estandarizado, y siempre voy a trabajar una disciplina de mantener ese espacio estandarizado. Eso me va a permitir ser más productivo. Otra alternativa como herramienta también es el tema de la planificación colaborativa, ¿sí? De la planificación colaborativa. Bueno, cuando nosotros hablamos del sistema Last Planner o el sistema del último planificador, es justamente un sistema que implica varias herramientas, ¿sí? Una de estas herramientas es
la pool planning o la que tiene que ver con planificación colaborativa, ¿sí? También otra herramienta que está dentro del sistema Last Planner es la Luca Head Planning, que es una planificación anticipada. Yo me anticipo a las tareas que voy a hacer semanas adelante, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, recuerdo una ingeniera que me contaba, me decía, mira, Marco, yo, si bien mi jefe no le interesa, no está de acuerdo, o sea, no sabe por qué estamos queriendo hacer estas novelerías, ¿sí? No está de acuerdo, pero yo en mi frente de trabajo, con mi equipo de trabajadores, yo estoy trabajando de manera colaborativa. Hago mi plan colaborativo con ellos, hago mi gestión de compromisos, semana a semana gestiono los compromisos con ellos y eso le estaba a su frente dando mejores resultados. Por supuesto que si se maneja en todo el proyecto, va a haber un impacto en los resultados de todo el proyecto. Pero si yo quiero aplicarlo, era una ingeniera joven, ¿sí? Es una ingeniera joven, si yo lo aplico en mi frente de trabajo, yo voy a ver mejores resultados. ¿Sí? Y lo trabajo con paciencia, debemos tener paciencia. A la final, más adelante, ¿sí? Los demás colegas vieron el trabajo que estaba haciendo esta ingeniera y a ella le llevaron a otro frente, ahora está en otros proyectos, sigue aplicando ahora en la misma empresa, ¿sí? Otros colegas le están consultando también cómo pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esto se aprende de la experiencia, ¿sí? Cuando ustedes se vayan involucrando veo algunos nombres, sé que algunos están ya involucrados en cierta medida con este concepto, con esta forma de trabajo. Cuando tú empiezas a trabajar, se dan cuenta de que las metodologías y las herramientas no son complicadas. Tiene más que ver con comunicación, con influencia, con persuasión, con liderazgo, ¿no es cierto? Pero vas adquiriendo esa experiencia. Y esto es satisfactorio, eso es lo que he podido conversar con varios colegas, es satisfactorio y les lleva a querer continuar con este tema hasta que se vaya ampliando el círculo de influencia, ¿sí? El círculo de influencia. Ahora, solo para cerrar, ya en una empresa, cuando hablo de una empresa, si el gerente general no está de acuerdo con implementar, pasa la página. Correcto. O sea, si tu intención es que en toda la compañía se implemente y el gerente no quiere, no se va a dar. No se va a hacer. Haz tú en tu espacio de trabajo y hasta ahí. Y siente tú los beneficios. Completamente de acuerdo, Marco. Es importante, ¿no? Que cuando no cuentas con el apoyo realmente de alta gerencia o de aquellos que tienen poder de decisión hacia arriba, es muy complicado, ¿no? Y por el contrario, es muy fácil, es mucho más ligero cuando sí tienes el apoyo de la alta dirección y bueno, pues basta que hagan una carta, se solicita, se indica llamada, reunión, etcétera, y bueno, pues todos están ahí presentes, ¿no? Omar, sí, es como lo que les decía de estas aves que vuelan en B. Así es. El ave líder bate sus alas y los que están atrás pueden surfear Exacto. detrás. Sí, están alineados, pero puedes surfear. Si no, es más intenso. Excelente, excelente. Y Marco, coméntame un poco, a ver, sobre tu experiencia. Seguramente has tenido algunos casos diferentes a los míos, a los que tienen los compañeros, los colegas. ¿Cuáles han sido los aspectos que más te ha costado al momento de introducir esta implementación, esta nueva filosofía dentro de los proyectos, dentro de las empresas? Sabes que lo más complicado es el tema de la parte de la mentalidad, la filosofía, ¿sí? Mira, hay personas que, de hecho, en la región, y yo he hablado con algunos colegas que nos referimos o se refieren a que los latinoamericanos somos bastante herramientistas, siempre vamos a la herramienta, ¿sí? Pero conversando con otros colegas y con experiencias también en la parte oriental del planeta, lo que nos damos cuenta es que en Occidente somos bastante herramientistas, ¿sí? Tendemos a la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué software?
O sea, lo primero, por ejemplo, cuando Sí, quiero hablar con alguien de Lean, me dice, ok, ¿qué software tengo que comprar? ¿Sí? ¿Qué así software es. tengo que comprar que me resuelva la vida? No es cuestión de software, no, aunque sea una hoja de Excel, algo, pero que haga clic aquí y me resuelva, ¿sí? Somos bastante herramientistas. Entonces, cuando empezamos a trabajar, y claro, el tema de aterrizar todos estos conceptos es a través de las herramientas. Así se aterriza. Ujú. Entonces, tú aterrizas a través, por ejemplo, yo recomiendo ya en proyectos, digo, recomiendo Last Planner System, ¿sí? Que es un sistema que incluye muchas herramientas, muchos temas que generan un impacto muy importante en los proyectos y que de hecho ese impacto positivo en los proyectos hace que la gente suba su motivación, incremente su compromiso y se continúe a mediano y largo plazo con el trabajo Lean. Pero ¿qué pasa cuando solo le ponemos foco en la herramienta y no en la filosofía? ¿Sí? Exactamente. Recuerdo en un caso en el que un profesional con mucha experiencia en obra, decía, no, yo ya sé Lean, yo ya conozco de Lean, o sea, estas cosas sí, yo ya las vengo aplicando hace, no recuerdo cuánto dijo, 10, 15, 20 años, ¿sí? 20 años vengo aplicando yo Lean en mis proyectos. Entonces él, por ejemplo, yo suelo arrancar con un entrenamiento. Siempre Claro. arranco con entrenamiento para hablar de todos estos temas. El señor no asistió a los entrenamientos porque dijo, eso yo ya sé, ¿sí? Pero una de las primeras cosas que hacía cuando estábamos en... es un caso, pero hay varios así. Una de las cosas que hacía cuando estaba en el proyecto es no escuchar a su equipo, ¿sí? Él no escuchaba los criterios del equipo. Entonces, un ingeniero, un arquitecta, un maestro, un contratista quería emitir un criterio y prácticamente no tenía voz en el proyecto. Y uno de los principios fundamentales, ¿sí?, de Lean es el respeto a las personas. Correcto. ¿Sí? El principio es el respeto a las personas. Y cuando nosotros vamos y vemos las 8 fuentes de desperdicio que también se han analizado en el criterio Lean, la octava fuente de desperdicio es el talento no utilizado. Correcto. Entonces, si yo no escucho a mi equipo, estoy desaprovechando el talento, por un lado, es un desperdicio, pero por sobre todo, es una falta de respeto. ¿Qué siento yo cuando no me escuchan? ¿Me siento feliz? No me siento feliz. Y si yo quiero construir un equipo a partir de la confianza, ¿sí? Yo confío en mi líder y siento que mi líder confía en mí. ¿Cómo entiendo que mi líder confía en mí? Porque me escucha. No significa que va a tomar todas mis ideas, absolutamente, o sea, no es así, ni que yo fuera el genio del mundo, ¿no es cierto? Pero de ahí la importancia de tener claros los principios que están en la parte de abajo del iceberg, ¿sí? Yo aplico la herramienta, pero tengo que tener claros esos principios, ¿sí? No es un tema de sanción, no es un tema de orden, no es un tema vertical, autoritario. Entonces, en ocasiones, y a eso, y esa era tu pregunta, la parte más intensa es lograr cambiar esa cultura, ¿sí?, de la orden, de la disposición, de hacer las cosas un poco a la brava, sino más bien hacerlo de una manera orgánica y colaborativa. Eso es lo que hay que ir trabajando, trabajando y trabajando. Eso yo diría que es el mayor desafío. Excelente, Marco. Pucha, recuerdo también, mientras comentabas, ¿no? La historia, he pasado por cosas similares y algunas otras también, tanto diferentes, pero creo que se repite, ¿no? Eso cuando estás introduciendo algo totalmente nuevo y siempre tienes ese tipo de tropiezos, ¿no? Porque, bueno, tenemos una consulta acá de Claudia. Buenas noches, Claudita, ¿cómo estás? Comenta lo siguiente. Esto me lleva a preguntarme si yo podría ser una buena líder para mis proyectos. Entonces, mi consulta es, ¿un buen líder nace o se hace? Qué buena pregunta. Excelente Sí, pregunta, Claudia. Muy buena pregunta. Mira, yo te diría que la buena noticia es que el líder no solo nace, ¿sí? Porque el líder se hace, el líder se hace, y eso es lo bueno, porque nos da esperanza y un norte a todos, porque si el líder solo nace, estamos fritos, sí, totalmente. estamos complicados, ya nacimos con estrella o nacimos estrellados, en otras palabras, ¿sí? Pero en realidad
el líder se construye, ¿sí? El líder se construye. Ahora, claro que hay ciertos escenarios que te dan mayor facilidad o menor facilidad, ¿sí? Porque si tú estás en un entorno donde tienes guías, tienes mentores, incluso en tu familia, tienes lineamientos con un buen liderazgo, entonces tú creces con ese ejemplo, tú creces con esa guía y se te va a facilitar ya en tu vida adulta, ¿no es cierto? Y en tu vida profesional. Por momentos, cuando no tenemos eso desde que nacemos, desde nuestra cuna, digamos, es un poco más complicado. Y mira, lo que sucede es que estamos en un entorno que sí está muy invadido de ideas negativas, ¿sí? Muy invadido de ideas negativas. Yo pienso que el que no haya caído alguna vez en estar criticando y fastidiando y quejándose de lo que está pasando, y esto es por culpa del presidente, o esto es por culpa de mi jefe, esa es una actitud anti-liderazgo, ¿sí? Porque el líder es responsable. Así. Por eso yo les decía los niveles de liderazgo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del nivel personal, liderazgo en el nivel personal, el líder es responsable, el líder es el que toma las riendas de su vida. Entonces, uno como líder no va a culpar a nadie, ¿sí? Uno como líder asume sus decisiones y aprende de sus errores y mejora y luego toma mejores decisiones, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un líder desde el principio. Pero ahora, mira, en la cultura, por lo menos acá en Ecuador, no sé cómo de pronto tienen ustedes anécdotas parecidas, pero acá solemos comentar que desde niños, ¿sí? Cuando uno es niño, pequeñito, está aprendiendo a caminar, tiene 1 año, año y medio, 2 años, ¿sí? Y de pronto estás caminando y te golpeas contra una mesa. Entonces llega tu tía o llega tu abuelita y tonta mesa, tonta mesa, y le atacan a la mesa y mi hijo lindo, pequeñito, te golpeaste, mesa tonta, ¿sí? Desde chiquito ya te enseñan a culpar al resto. No asumes tu Qué responsabilidad. interesante. No fui yo el que me di contra la mesa, ¿sí? Entonces, claro, luego cuando ya en mi vida adulta le culpo al tráfico, le culpo a mi jefe, le culpo al cliente y me dedico a culpar a los demás. Eso va en sentido contrario al liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a fijarnos cómo estamos pensando y cuál es nuestro lenguaje. Y esos son los primeros pasos que damos para fortalecer nuestro liderazgo, ¿sí? Desde desafíos chiquitos. Siento que me estoy quejando de algo, que estoy culpando. El culpar a alguien es un buen analgésico. Ya me siento más tranquilo, ¿sí? Pero no me ayuda para nada. ¿Están culpando a alguien? Tomen conciencia y digan, no. Yo soy un líder. Yo asumo la responsabilidad de mi vida y de mis decisiones. Yo no culpo a nadie. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Sí? ¿Y cómo voy a mejorar mis decisiones futuras? Y empiezo a construir mi liderazgo. Excelente, Marco, excelente. Qué importante. Y claro, uno empieza a tomar conciencia justamente de esos actos que parecieran inofensivos, pero que en realidad Sí. es algo que va formándose dentro de uno, ¿no? Y claro, yo mismo como padre he hecho eso alguna vez con mi hijo, con un ser querido, y digo, claro, ahora me pongo a pensar, evidentemente no es algo bueno que deba hacer, ¿no? Y me anima a Sí. cambiar, ¿no? Y a evitar eso. Qué bueno, gracias por la recomendación. A ver, tenemos... Sí, todos hemos caído de una u otra forma Seguro que sí. en estas cosas. Sí, y Sí. bueno, empezamos a tomar Lo importante conciencia, es ¿no? tomar Exacto, conciencia. con esto. Eso, Buenísimo. Aquí exacto. Rubén nos comenta, bueno, claro, nos hemos metido un poquito más profundo dentro del Lean y claro, no hemos hablado tal vez la parte básica. Querido Rubén, puedes revisar en el canal de YouTube. Tenemos el Congreso de Directores de Obra. Hay una ponencia, hay varias ponencias de Lean Construction, como para que te quede más claro esta pregunta, ¿ya? Pero de todas maneras, te la transmito. Dice, muy buenas, ingeniero Marco. Lean sería las actividades de una construcción. Ya, gracias Rubén por la pregunta. Mira, Lean va más arriba, digamos, ¿ya? Lean, como les decía un poco al principio, Lean tiene un enfoque de maximización de valor. Vamos a maximizar el valor que entregamos a nuestros clientes, ¿sí? Y en nuestro proyecto, por ejemplo, en nuestras obras, vamos a procurar que la infraestructura que materializamos con ese proyecto tenga el mayor valor. Entonces, claro, tú vas a tener actividades,
si dentro de ese proceso de generación de valor vas a tener varios tipos de actividades, de hecho, 3 tipos de actividades concretas, ¿sí? Vas a tener actividades que le aportan valor, vas a tener actividades que, si bien no le aportan directamente valor, pero son necesarias, tienes que hacerlo. Y te pongo el ejemplo, vas a levantar una pared de bloque o de ladrillo, ¿sí? Una pared de ladrillo. Cuando yo pongo el ladrillo uno encima de otro, ¿sí? Estoy creando la pared, estoy generando valor. Ahora, cuando yo hago la mezcla con cemento y arena, ¿no es cierto? Cuando estoy haciendo la mezcla, el mortero para pegar los ladrillos, no está creciendo la pared, pero definitivamente es una actividad necesaria. Ujú. Tengo que crear esa mezcla, porque de otra forma, ¿cómo los pego? ¿No es cierto? Así es. Sin embargo, cuando tengo un grupo de obreros que cogen los ladrillos, se llevan a una parte, luego le llevan a otro lado, luego le movilizan por allá, o se ponen a charlar el uno con el otro, ¿no es cierto? Eso ni es necesario ni genera valor. Entonces tenemos esas 3 tipos de actividades, las que generan valor, las que son necesarias o contribuyen al valor, ¿sí? Y las que son improductivas, innecesarias, no generan nada de valor. Ese es desperdicio. Entonces, ¿qué es Lean? Lean es enfocarte en todas aquellas actividades que implican desperdicio y las minimizas, las eliminas. Todo lo que genere desperdicio lo minimizas, lo eliminas. Al eliminar esos desperdicios, lo que estás haciendo es incrementando tu productividad, incrementando la generación de valor, ¿sí? Y eso va para todo, y eso va para todo, ¿sí? Si en la oficina, para ciertas cosas, tú vas a tener que movilizarte al tercer piso para imprimir un papel, eso es desperdicio. Entonces tienes que minimizar. Seguramente cogerás una impresora, ¿sí? Y le pondrás en un lugar estratégico para que varios del área puedan imprimir sus hojas ahí y reduces la distancia de movimiento. Desplazamiento. Y eso es minimizar las pérdidas, ¿sí? Entonces, Lean tiene este foco. Maximizar el valor, minimizando al máximo los desperdicios. Excelente, muy bien, antecedente, muy buena introducción, querido Marco, respecto a lo que es Lean Construction. Genial. A ver, no veo más consultas de momento. Mientras, Marco, quisiera hacerte la siguiente consulta también. ¿Has hecho alguna análisis cuantitativo en función de los ahorros que se producen en una obra de construcción? Hay bastante bibliografía que comenta que con BIM, pucha, de cada 3 edificios, el cuarto puede salir de gratis. Hay números por ahí que van rondando, pero yo creo que también esto va variando en función de los países, ¿verdad? No sé, del lugar como tal y también de la cultura. Entonces, ¿nos podrías compartir algo de ello si has hecho en algún momento? ¿Qué tan cierto llega a ser en comparación de esos números acá en nuestra región? Sí, mira, primero comentarles que los resultados más consistentes, o sea, que los mantenemos en el tiempo, de lo que yo he visto, no te podría hablar de una estadística, pero en muchos proyectos de muchas empresas, de hecho, ahí ya no te hablo solo de proyectos, sino de empresas, porque son empresas que emprenden el viaje, este viaje Lean, ¿no es cierto? Y empiezan a implementarlo en sus proyectos, en su oficina, en sus centros administrativos, ¿no es cierto? Y alrededor de los 5 años es cuando ya empiezan a tener resultados más consistentes en sus proyectos. Sin embargo, desde el principio cuando aplicamos el sistema Las Planner, ¿sí? En proyectos que los he manejado yo con mis clientes, en los proyectos en los que me he involucrado. Por ejemplo, en un proyecto estaba planificado para 37 semanas, ¿sí? Ese era el plan que hizo, como le llamamos en el Argot Lean, el primer planificador, este primer grupo de profesionales que desarrollan para una propuesta, un plan, un cronograma, ¿sí? 37 semanas. En el momento que hacemos una planificación colaborativa con los contratistas, ¿sí? Chequeamos las principales restricciones, vamos ajustando las cosas y lo trabajamos con enfoque Lean, ¿sí? Bajamos de 37 a 32 semanas el plazo, ¿sí? 5 semanas inicialmente haciéndolo de manera colaborativa. Luego esto mejora en el camino con el trabajo que vayamos haciendo colaborativo, ¿sí? O no, si no trabajas de manera colaborativa en adelante. Entonces, puedes quedarte, y ese un punto
aprovecho para subrayar, cuidado con, como decimos por acá, dormirse en los laureles, ¿sí? O sea, me emociono con lo primero y bajo la disciplina. Pero uno de los casos, ¿sí? Uno de los casos. Ahí se evaluaba que en gastos administrativos, por el tipo de proyecto, en gastos administrativos implicaba un ahorro de alrededor de $60,000, ¿sí? Por el tipo de proyecto, ¿sí? Otro proyecto que estaba planificado para 14 meses, hacemos la planificación colaborativa, ¿sí? Y se reduce a 12 meses. ¿Sí? El trabajo con los contratistas, porque ese es el foco. El foco es que cuando hacemos un plan, y que está bien, hacemos un plan en base a las estadísticas que tenemos de nuestra empresa, tenemos ya una estimación. Pero cuando lo aterrizamos con los contratistas que van a ejecutar esa obra, puede ser que tengamos contratistas con mejor rendimiento que el que dicen las estadísticas. O contratistas que tengan menor rendimiento al de las estadísticas. Pero lo que sí les digo es que cuando trabajamos de manera colaborativa, se suman las experiencias y la capacidad de todos. Entonces logramos ese tipo de reducciones. Entonces los beneficios, como yo siempre les suelo decir, el beneficio se ve desde el principio. Desde el principio se empiezan a ver los beneficios. Ahora, si no mantengo con disciplina, los resultados también caen, ¿sí? Y por eso empecé con esto de trabajarlo 4 o 5 años, ¿sí? Recuerdo para no alargarme mucho en esta respuesta, pero recuerdo un colega que me decía, mira, Marco, yo estoy muy contento, me decía, estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo. Y claro, estos son los primeros proyectos que está haciendo la empresa, y este profesional es el primer proyecto que está haciendo con Lean. Entonces él decía, es muy interesante ver cómo en el proyecto se incorpora un nuevo contratista, y el nuevo contratista, como no conoce el concepto bajo el cual estamos trabajando, cae un poco el nivel de confiabilidad de los planes en el que medimos compromisos. Dice, baja un poco el compromiso. Pero en poco tiempo vuelve a subir. Vuelve a subir. Entonces, consistentemente ya he visto este patrón. Entra un nuevo contratista que no maneja Lean y tú cae un poquito el compromiso del equipo. ¿Por qué? Porque el resultado es en conjunto, ¿no es cierto? Pero luego sube nuevamente, ¿sí? Excelente. Eso, cuando lo has trabajado 4 o 5 años, tus contratistas también ya trabajan con Lean, claro. Tus equipos trabajan con Lean, ya no ves estas caídas, ¿sí? Y logras consistencia en los resultados. Excelente respuesta, Marco. Toda la razón, realmente. Buenísimo. Marco, quisiera que me compartas algunas estrategias, secretos, como quieras llamarle, para poder hacer partícipe a estos actores dentro de esta nueva forma de trabajo, dentro de esta nueva forma de planificación, y que realmente sus compromisos que ellos planteen sean desde adentro, y que realmente se pongan esa camiseta de la empresa, del proyecto, para salir adelante del mismo. Mira, lo que es importante para mantener esa disciplina, ¿sí? Es tener periódicamente reuniones de trabajo en equipo, ¿sí? Y en esas reuniones de trabajo en equipo, lo que sí es muy importante, y ahí subrayo la palabra disciplina, es que definas un día y una hora específica en la que todo el equipo tiene que estar presente. Entonces, por ejemplo, tú defines que esa hora son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana tiene que estar todo el equipo presente, ¿sí? Y en el espacio donde están trabajando, hoy con la pandemia ha sido un poco más complicado, ¿sí? Esto ha sido un poco más complicado. Hoy se ha trasladado mucho al trabajo remoto, y a través de las estrategias remotas se ha logrado superar esos obstáculos, ¿no es cierto? Y lograr mantener estas disciplinas, pero pronto esperamos volver también a este espacio físico en el que podamos colaborar. Entonces, en estos espacios físicos es importante que los planes y los acuerdos estén pegados en las paredes, ¿sí? Que estén visibles. Esto tiene que ver con otra de las herramientas Lean, que es la gestión visual. Cuando tú tienes los compromisos, los acuerdos, los planes, ¿no es cierto? Las restricciones o los obstáculos, como decimos, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los compromisos? Ahí los compromisos del equipo, a la vista de todos, vas logrando un incremento de compromiso, ¿sí?
Eso con respecto a lo físico, ¿sí? Al espacio físico. Y con respecto ya a la orientación de las reuniones, en las que justamente para que el equipo se vaya construyendo, es el no tener un enfoque de buscar culpables, porque siempre en el desarrollo del proyecto y de la vida cometemos errores, ¿sí? Y lo que tenemos que ver a los errores como oportunidades de mejora en equipo. Entonces, no debemos ver como búsqueda de culpables, ¿sí? Sino que vamos a identificar los errores, identificar los incumplimientos, por decir de alguna forma el incumplimiento, vamos a trabajarlo en equipo, y de esa forma lo que vamos creando es un espacio de confianza. La gente no se siente atacada, no se siente observada, no se siente criticada, ¿no es cierto? Se sienten en un espacio seguro. Y cuando tú te sientes en un espacio seguro, colaboras naturalmente. Excelente. ¿Sí? Es lo que pasaba antiguamente, cuando entre seres humanos teníamos que, con la debilidad natural que tenemos los seres humanos comparados con otras especies animales del planeta, ¿sí? ¿Cómo logramos nosotros sobrevivir? A partir de la colaboración, de la cooperación entre todos. ¿Y cómo cooperabas tú cuando te ibas a enfrentar a leones o a mamuts? Porque confiabas en la otra persona de tu equipo, de tu grupo, ¿no es cierto? Confías y entregas confianza. Entonces, la otra persona confía en ti y tú confías en ellos. Sientes que estás en un espacio seguro y colaboras naturalmente. Entonces, necesitamos construir espacios en los que el equipo se sienta seguro. Y ese también es un foco que deben tener los líderes, ¿sí? Los líderes. Crear un espacio en el que tu equipo se sienta seguro. Seguro de adquirir compromisos. Porque mira, muchas veces el contratista o el miembro del equipo no quiere comprometerse porque tiene temor de que la próxima semana le caigan con toda la fuerza. Exacto. ¿Sí? No significa que nos vamos a relajar, pero no pasa. Sabes que los profesionales, cuando adquirimos compromisos, siempre al sentirnos en ese espacio seguro, en realidad nos comprometemos, como te digo, nos comprometemos naturalmente. Y yo te diría que ese es el foco importante, crear un entorno que te haga sentir seguro. Excelente. Gracias, Marco. Tenemos una consulta de Claudia nuevamente. Dice, Lean Construction nos habla del trato a tener con el personal que no nos resulta productivo. ¿Cómo podríamos actuar? Las personas que no son Que no son productivas. productivos. Mira, te voy a responder con un ejemplo, ¿sí? De algo porque me vino de inmediato un ejemplo concreto que me sucedió en un proyecto. Justamente veníamos trabajando con el equipo este tema de construir el equipo y de llevar adelante la metodología en el proyecto, ¿sí? Y había un profesional que en realidad no estaba logrando la productividad igual al desempeño que estaban teniendo los demás miembros del equipo, ¿sí? Entonces, si tú te centras, mira, Lean tiene muchas herramientas, esto como entre paréntesis de la historia, ¿sí? Lean tiene muchas herramientas que vienen desde hace muchos años y hay herramientas que también son nuevas, relativamente nuevas. Y hay herramientas que se siguen construyendo y se siguen perfeccionando. Sí. Porque si una cosa busca Lean es el mejoramiento continuo, la búsqueda de la excelencia. Entonces, Lean, que busca respetar a las personas y aprovechar las ideas de mejoramiento de las personas, obviamente Lean como concepto hace que los profesionales que estamos implementando y trabajando con Lean en el mundo, ¿sí? También podemos dar ideas de mejoramiento. Entonces, el foco es que tú tengas claro el respeto por las personas, el mejoramiento continuo, la maximización de la entrega de valor. Entonces, el superintendente, el director de obra, ¿sí? El director de obra, el director del proyecto, recuerdo que vio esto en el equipo. Entonces, ¿qué habría hecho un director de obra a la antigua? ¿Le multaba, le sancionaba o le mandaba sacando? Rodaban cabezas. ¿Sí? De cajón, rodaban cabezas, rodaban cabezas. Lo bueno es que este director de obra ya estaba, obviamente, conectado con los principios, ¿sí? Estaba conectado con los principios. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que me comentó? Porque yo estaba facilitando el proceso,
pero él me contó, mira, me reuní porque estaba preocupado por el desempeño de este profesional. Entonces me reuní con él y le motivé a que mejore su desempeño, ¿sí? Primera conversación. Unas semanas más adelante, el profesional no mejoraba su desempeño. Y como tenemos los planes, los compromisos, la información compartida con todos, ¿qué hizo el director? Le dijo, mira, este es tu desempeño, este es tu desempeño, sigues sin mejorar tu desempeño. ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer si tú no mejoras tu desempeño en las próximas 2 semanas? ¿Qué vamos a hacer? Ya hablé una vez contigo, pero sigues sin mejorar tu desempeño y necesitamos cumplir los objetivos del proyecto. ¿Qué respuesta tuvo del colaborador? Ingeniero, si yo no mejoro mi desempeño en 2 semanas, yo pongo mi renuncia. ¿Sí? ¿Qué sucedió 2 semanas después? Lamentablemente, pero así pasa también, ¿sí? No mejoró su desempeño. Y como fue un compromiso de él, y ahí también es asumir como líder la responsabilidad de tu desempeño y de tus decisiones, él dijo, presento mi renuncia y se fue, ¿sí? Entonces, el tema es que cuando tú construyes esta cultura y esta cultura de equipo, ¿sí? Obviamente una persona que no está alineándose al desempeño del equipo no se va a sentir cómodo, no se va a sentir cómoda, ¿sí? Mira, cuando tú creas una cultura en tu organización, tú creas una cultura en la organización, una persona que entra y no encaja en la cultura se va sola, ¿sí? Y esto en positivo o en negativo. Si en mi proyecto o en mi organización hay una cultura de la crítica, de la discusión, ¿no es cierto?, del hablar mal de los demás, del criticar, del bajo desempeño, entra una persona con buen desempeño y no encaja y se va. Sí, verdad. Lo mismo en lo contrario, si tú tienes una cultura en tu proyecto de gente que colabora, que se compromete, que tiene un buen desempeño, ¿no es cierto? Llega otra que no lo tiene y a la final no se va a sentir cómoda y se va a ir, ¿sí? Como un tema natural sin que tú tengas que aplicar ningún tipo de sanción. Excelente. Excelente, Marco. Muy bien. Sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Creo que muy buen criterio el que ha adoptado es el colega que mencionas, porque claro, es una parte de comprometerse y a veces, no sé qué opinas de esto, pero ¿crees que la productividad está directamente relacionado con el compromiso, con el nivel de compromiso? ¿Crees? Sí, Totalmente, ¿no? sí. Yo pienso que absolutamente, absolutamente, ¿sí? Mira, recuerdo en un momento que estaba estudiando estos temas también del compromiso y el cumplimiento y, en una fuente que estaba estudiando en ese momento hacían un análisis de que tus resultados, los resultados que tú obtienes, ¿sí? Dependen un 10% de tu cumplimiento, ¿sí? Del cumplimiento de tus actividades, de tus tareas, ¿no es cierto? Y un 90% de tu compromiso, ¿sí? Total. Yo, mira, pienso que muchas veces tienen la idea de que una persona motivada es más productiva, ¿sí? El que está motivado es más productivo, ¿sí? Yo pienso que la persona productiva se siente motivada, ¿sí? La persona productiva se siente motivada, pero para tú ser productivo tienes que estar comprometido. Y por eso les hablaba, y ahí conecto con lo que les decía de las 3 claves. Yo les decía, visión compartida, valores compartidos. Cuando yo estoy comprometido con esa visión, yo voy a ser más productivo, ¿sí? Y por eso la invitación, porque mira, las organizaciones están tendiendo a eso. Antiguamente se veía una persona que podía estar 30, 40 años trabajando en una misma empresa, ¿sí? Y criticándole todos los días al jefe. Se veía personas que se jubilaban en una empresa criticándole todos los días al jefe. Hoy ya no. Hoy las nuevas generaciones, si no están comprometidos, si no se sienten alineados, si no sienten que esa empresa y ellos comparten el propósito, se Sí, van.
Entonces, definitivamente yo pienso que el compromiso es fundamental para ser más productivos, ¿sí? Entonces, de ahí es que pongámosle foco a, en qué empresa estamos trabajando, qué está haciendo la empresa con la que trabajo, ¿sí? Porque cuando yo esté comprometido con esa empresa voy a ser más productivo y los resultados van a ser beneficiosos para ustedes y para la empresa, obviamente. Felices todos. Excelente. Y todo parte justamente de que te sientas bien, de que te sientas cómodo, ¿verdad? En el lugar de trabajo que te encuentras, ¿no? Porque evidentemente si estás en un trabajo que, que no cumple tus expectativas, que de repente te desmoraliza por temas de sueldo, por distintos temas, ¿verdad? Obviamente no vas a rendir como puede estar en un lugar, en un proyecto, en una empresa o con colegas que realmente saquen adelante ese proyecto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Sí. querido Marco. Tenemos una consulta acá de Néstor. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? Consulta lo siguiente. Acá en Bolivia hay un problema en los desembolsos y seguro que en allá también, ¿no? Y las empresas disminuyen personal para reducir gastos. ¿Cómo afrontar con Lean estas dificultades en la variación de la planificación? Qué tema importante. Por ahí yo tengo algo que aportar también. Sí. A ver, coméntanos, querido Marco. Sí, gracias Néstor por tu pregunta. Mira, Néstor, bueno, primero, cuando nosotros hablamos de que Lean, la gente se acerca a Lean, yo les decía, porque quieren reducir costos. Si dicen, no, quiero que mi proyecto salga más económico, no gastar mucho dinero en el proyecto. Es importante en ese sentido recalcar que Lean no tiene como política el reducir costos o reducir personal, ¿sí? Despedir gente, no, para nada. El punto es maximizar la entrega de valor. De eso tengámosle súper grabado, ¿sí? Entregar el máximo valor a nuestros clientes, minimizando desperdicios. Entonces, primero, más allá de las complicaciones, que luego voy a topar ese punto, pero más allá de las complicaciones económicas que pueda tener una empresa, ¿sí? Por más bonanza en la que esté la economía de un país o la economía de una empresa, no estaría bien que tenga más personas de las que necesito, ¿sí? No estaría bien que consuma más recursos de los que necesito, ¿sí? Es una actitud permanente de optimización, ¿sí? De optimización. Entonces, ahora, claro, no necesariamente implica despedir gente, no necesariamente implica despedir gente. Puede ser ver la manera en la que aprovecho ese talento de otra forma, ¿sí? Recuerdo que una compañía tomó la decisión en esta época de pandemia. En realidad se veía muy complicada por el tema de que cayeron las ventas, ¿sí? Entonces el gerente tomó la decisión de, en lugar de reducir personal, la decisión que tomó fue: necesitamos hacer una reducción de nuestro presupuesto en X porcentaje. Entonces, habló con la gente, ¿sí? Habló con sus colaboradores, con las personas de la empresa y les dijo: miren, una opción que están tomando muchos es despedir. Me invento, 20% necesitamos reducir el presupuesto en este año. Una de las opciones es despedir al 20% de la gente, ¿sí? Despedir al 20%. Y la otra alternativa es que todos hagamos un sacrificio del 20%, ¿sí? Que no implica el reducirles el salario, sino el pedirles que se vayan de vacaciones sin remuneración el 20% de su tiempo en el año, ¿sí? Pero en todo caso, para que no haya 20% de personas que sufran totalmente, sino que todos suframos un poquito, ¿sí? O sea, que como que entre todos absorbamos un poquito ese inconveniente. Toda la gente estuvo contenta, lo hicieron así. Entonces, si tenían un número de días al año de vacaciones, les tocó tomar un poco más, pero una cosa es tener unos días más de vacaciones en el año y otra es irte de vacaciones a ver qué hago, ¿no es cierto? Son ideas inteligentes que se pueden tomar, ¿sí? Para afrontar ese tipo de decisiones difíciles. Y en ese sentido también yo invito a las organizaciones al apoyarse de su staff de profesionales en primera instancia, para luego poder transmitir las decisiones al resto del equipo. Ahora, claro, hay casos también en las que hay que tomar decisiones difíciles, ¿sí? Hay que tomar decisiones difíciles. Con respecto a la pregunta anterior,
Hay casos en los que también tendremos que despedir a alguien porque imaginémonos en ese escenario que este profesional tenía bajo desempeño, pero no quería renunciar a pesar de eso. Entonces, tal vez tenemos que tomar decisiones un poco más duras, ¿sí? Como en este caso también con la pregunta de Néstor, posiblemente tendremos que tomar decisiones duras también en ese sentido, si hay que hacerlo, pero no es la primera opción, ¿sí? Porque necesitamos enfocarnos en estos conceptos de optimizar el tema de los recursos, ¿sí? Pero va por ahí, va por ahí. No significa que esta filosofía, estos conceptos Lean van a hacer que de hoy en adelante tus proyectos y tu empresa sean como el país de las maravillas. No, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo inconvenientes, pero la idea es que también los vayamos reduciendo, ¿sí? Y que como yo suelo decir, parecemos bomberos apagando incendios por todo lado. Bueno, ahora que sean más controlados, ¿sí? Que sean menos, Que sean chispitas. ¿sí? No es un escenario perfecto, pero la búsqueda es esa, la búsqueda es, ojalá lleguemos al desperdicio cero. Excelente. A ver, también tal vez para aportar a la consulta que decía, ¿no? Cómo afrontar con Lean estas dificultades en la variación de planificación. Es bien complicado, ¿no? A ver, yo recuerdo que estábamos en un proyecto donde nos pedían avance muy fuerte de obra, ya por temas de plazo y demás. Y bueno, pues en ese entonces la empresa con la que se estaba ejecutando el proyecto tenían un buen respaldo financiero, ya económicamente. Se avanzaba. Uh -huh. El pedido que hacíamos, obviamente lo necesario y cierto buffer, ¿verdad? Aquí quiero sacar el término buffer y creo que aplica en todo, tanto en materiales, en planificación y también en este tema económico, es que no nos faltaba nada de material, incluido el buffer, y podíamos avanzar. Pero llegó un momento en que el cliente, ¿verdad? No tenía dinero para desembolsar. Claro, la empresa con muy buen soporte tenía para financiar, incluso podía haber financiado todo el proyecto hasta la conclusión, no se hacía ningún problema. Pero es donde vas cuidando, ahí vas levantando banderas y dices, ah, ya, primer punto, primer hito, esta es una alarma de repente suave, pero hay que tener en cuenta. Con mayor premura vas viendo, ya vas haciendo las alertas, ¿verdad? Con quienes corresponden, que necesitamos, bueno, hacer las gestiones para que lleguen a un acuerdo y vean el panorama completo de por qué el cliente no está realizando estos pagos, qué es lo que está pasando a profundidad. No solamente la respuesta que no te cancelan y ya, no, sino ver qué es lo que está realmente pasando, analizar a profundidad. Sigues avanzando y te llega la segunda bandera, dice, ah, momentito, segunda alerta, bajo cierto monto económico que te pueda deber el cliente, ya te salta una nueva alerta y dices, ah, estamos llegando a esto, ojo, ya estamos en amarillo, cuidado que pasemos a rojo. Nuevamente, la empresa podría financiar todo el proyecto, pero estas alertas internas tienes que tenerlas en cuenta. El buffer sigue ahí, te sigue absorbiendo. Y la idea es no llegar a esta bandera roja, ¿no? A esta bandera roja donde posiblemente el problema del desembolso realmente sea muy complicado y al final pueda llegar a una paralización total del proyecto. Entonces yo creo que Lean acá, con esos términos, nos puede ayudar a hacer una gestión mayor, mejor de estas variaciones, ¿no? En obras siempre hay este tema de variabilidad, pero la idea es tratar de reducir y ver y analizar y adelantarse sobre todo en el tiempo para minimizar también esa variabilidad nuevamente. Mira, Omar, tú has descrito, con este ejemplo que nos acabas de contar, tú has descrito una de las herramientas de Last Planner, ¿sí? Que es el Look Ahead Planning, ¿sí? El Look Ahead es la planificación anticipada, es ponerte estos semáforos, ¿sí? Amarillo, naranja, rojo, cuidado, es ponerte estos. Entonces, justamente por eso con Last Planner gestionamos la incertidumbre, ¿sí? Entonces, nos anticipamos y lo hacemos en equipo, participativamente, ¿no es cierto? Entonces, ponemos estas alertas, así reducimos la incertidumbre y así también podemos ser más eficientes en el trabajo. Con las banderas, con ese ejemplo describiste Claro, esa exactamente, herramienta de sino las que plantas. aquí
abarcamos un poco más, porque el Ads Planner System generalmente como que se entiende que lo hacemos para la planificación del proyecto como tal en la parte técnica. Pero se puede llevar esta filosofía Lean, ¿verdad? Se lo puede arrastrar para la parte contable, para la parte legal, para la parte de logística, bueno, para todas las áreas, ¿no? Y justamente es ahí donde se Absolutamente. puede extraer toda esa Sí, información, toda esa experiencia, ¿verdad? Que te da, que te brindan estas herramientas y acomodarles para estos sectores, ¿no? Entonces, creo que se puede manejar, Néstor. Creo que esa sería una sí. alternativa, ¿no? Para Pero poder absorber. total. Y poniendo subrayando un poquito que el tema de los desembolsos sí entra en las planner en la obra, porque Exacto. si no tienes plata, la obra no avanza. Y como lo que buscamos es Tener que la flujo, ¿no? obra mantenga un flujo de producción continua, una de las fuentes que suele ser un problema para que sea un flujo continuo de producción es el financiamiento del cliente, sea privado o sea público, ¿sí? No te hacen el desembolso. Entonces, eso debemos tener las alertas en nuestras reuniones de producción para saber que si estamos teniendo un problema de desembolso, ¿no es cierto? Entonces, como tú dices, tenemos que considerar esos buffers, ¿no es cierto? Y ver hasta qué punto. Nos pasó Sí, muchísimo en esta pandemia. muchísimo. Esta pandemia, por un lado, por los desembolsos, porque los negocios estaban complicados económicamente, ¿sí? Además de los requerimientos de seguridad, pruebas PCR para COVID, el tema de aforo, o sea, hubo muchas restricciones que había que sobrellevar, que todavía estamos sobrellevando. Y dentro de eso el financiamiento. Entonces, definitivamente en los proyectos, lo que empezamos a trabajar es al bajar el nivel de trabajo, ¿no es cierto? Porque, ojo, que lo que buscamos es minimizar desperdicios en todo el abanico de, no solo es cumplir plazos, no solo es cumplir presupuestos, ¿sí? Entonces, tenemos un abanico, entonces tenemos que lograr eficiencia y equilibrio en el proyecto. Entonces, estamos viendo problemas de desembolso, hay esa comunicación con clientes, mira, vamos a tener problemas de desembolso, entonces bajamos la velocidad, por decirlo así. Bajamos la velocidad, ¿sí? Para no correr y frenarnos, sino Exacto. que íbamos regulando la productividad en el proyecto. Y como tú bien dices, Omar, esto se transfiere al área contable, al área de compras, al área de recursos humanos, De a todas las áreas de la diseño, empresa. a todos los áreas, ¿no? De diseño, Ujú. exacto, exacto. Excelente. Muy bien, Marco. Qué bueno, qué buenas preguntas que nos han hecho acá también los colegas. Interesante la Sí. consulta de Néstor y bueno, también de Claudia, de todos, ¿no? Querido Marco, antes de despedirnos ya en la recta final, ¿qué consejo nos darías para que los colegas que nos están acompañando, que tal vez aún no están introduciendo, que les llame la atención? Ojo que esto es una muy buena herramienta para que un profesional, una empresa constructora, ¿verdad? Se pueda diferenciar del resto, pero tal vez no tienen un camino claro para seguir. ¿Qué les aconsejarías en ese caso? Mira, con respecto al tema Lean, yo lo que le recomendaría es, número uno, tener claro este tema de los principios, ¿sí? Y que si los podemos resumir en unos pocos, porque hay 14 principios, ¿sí? Pero como yo les diría, empecemos por algo, como bien dices tú, Omar, ¿sí? Empecemos por algo. Uno, pensar en cómo puedo entregar el máximo valor con mi trabajo, ¿sí? Si yo trabajo para un cliente final, para el cliente final. Si yo trabajo dentro de mi organización para otro proceso interno, ¿cómo yo le entrego ese máximo valor a mi, a mi cliente? ¿Sí? ¿Cómo le entrego ese máximo valor? Alineado al respeto por la gente, ¿sí? Respetar a las personas y tener una actitud de mejoramiento continuo permanente, ¿sí? Permanente. Ahí, considerando estos tres elementos, yo les diría, no, sí tener un pensamiento a largo plazo, ¿no es cierto?, de lo que queremos, pero no menospreciemos los pequeños pasos que vamos dando con consistencia. Exacto. Hoy mucho se habla de no, de que tenemos que hacer cosas pero a lo grande y tenemos que dar saltos impresionantes. Eso por momentos es como querer, como yo les decía, ser un tipo musculoso o correrme 20 kilómetros de la noche a la mañana. Tengo que ir adquiriendo Exacto.
mejorando mis hábitos. Sí, tengo que ir mejorando mis hábitos. Y esos hábitos se construyen a partir de rutinas que las practico con consistencia, ¿sí? No despreciemos los pequeños pasos que vamos dando y que si los mantenemos con consistencia, nos van a dar buenos resultados a largo plazo. Es como sembrar una planta, regarle, 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 regarle con paciencia y la planta va a ir creciendo. Y cuando empieza a crecer cada vez más rápido, ¿sí? Pero tengamos esa persistencia y esa paciencia, que creo que algún día lo comentamos contigo, Omar, en otro momento. Esa persistencia y esa paciencia, ¿sí? Pequeñas rutinas que nos ayuden a construir hábitos, porque los hábitos, ustedes saben, van en automático. Cuando ya construimos buenos hábitos, van en automático, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en eso y van a ver cómo empiezan a tener resultados consistentes. Excelente, excelente, Marco. Pucha, qué genial tenerte nuevamente acá. Refrescar todas estas ideas, compartir, aprender también de los colegas, de tus experiencias y bueno, pues compartir este buen momento, Marco. Quiero agradecerte realmente por estar aquí, Marco, por todo el aporte que nos haces tanto a mí como a los colegas y a quienes van a ver esta sesión. Así que te voy a seguir molestando, vamos a seguir programando charlas, querido Marco, espero que nos acompañes. Y bueno, pues si quieres algo comentar, algo que aportar antes de despedirte, ¿dónde te encontramos? Mira, Eso yo también. como despedida decirte que me encantó el espacio, el enfoque, el programa, me encantó muchísimo. Un espacio así distendido para poder conversar un poco, contar experiencias, las preguntas, agradecerles a todos por las preguntas que hicieron a quienes preguntaron y por la atención, la presencia que tuvieron aquí. Ha sido un espacio muy agradable, o sea, nos iríamos de largo si fuera por Sí, nosotros. totalmente. Entonces, más bien yo agradecerte a ti, Omar, y agradecer a toda la gente que está presente, a tus seguidores, a todos quienes han sido parte de estos momentos. Más bien mandarles un fuerte abrazo. Ya saben que cuentan conmigo para lo que sea y estamos en contacto en la virtualidad y ojalá en algún momento ya de manera presencial. Seguro, seguro que va a llegar el momento, querido Marco. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos los asistentes. Un aplauso, por favor, para Marco, que realmente nos ha aportado muchísimo. Y bueno, pues a ustedes también ese aplauso es para ustedes y nos veremos en una siguiente sesión. Ayúdenme, por favor, a definir en los comentarios qué temas quisieran que tratemos más adelante, a qué experto quisieran que invitemos. Y bueno, pues vamos a hacer las gestiones en cuanto esté a nuestras manos para poder hacerlo realidad. Querido Marco, un gran abrazo. Nos quedamos por detrás de cámaras para coordinar algunas cositas. Y bueno, pues esperamos verte también en una próxima sesión. Un abrazo, querido Marco. Cuídate. Adiós, chicos. Muchas gracias por Un abrazo. acompañarnos. Hasta Cuídense otra mucho. oportunidad. Adiós.